Bendiciones, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar analizando lo que es el libro de Éxodo, capítulo 35, versículos del 4 al 9. Aquí vemos a Israel en, una vez y ya saliendo de Egipto en camino a la tierra prometida. Vemos de que Dios dio una orden a Moisés, la cual era de que él erigiera lo que era el tabernáculo, pero para eso había necesidad de materiales, había necesidad de todo lo que tenía que utilizarse para confeccionar el tabernáculo. Así que vemos de que Moisés pide una ofrenda voluntaria al pueblo para que el pueblo pudiera ofrendar, y la ofrenda que se obtuviera iba a ser utilizada para la edificación del tabernáculo del Señor. Así que vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 35, versos del 4 al 9. Y dice así: Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ok, algo que observamos a simple vista es de que Moisés pide una ofrenda. En el principio una ofrenda voluntaria. Una ofrenda la cual era pedida a la congregación de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque fue un mandato de Dios, un mandato que Dios le dio a Moisés. Pero lo que dice y lo que resalta el texto del versículo número 5 dice que tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y aquí vemos un detalle. ¿Quiénes eran los que iban a llevar la ofrenda a Jehová? Los generosos de corazón. Hay una gran controversia hoy en día en lo que son los diezmos y las ofrendas que se dan principalmente en las iglesias evangélicas cristianas. Muchos cuestionan del por qué la ofrenda, que el por qué el diezmo, pero debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos. Eh, En el tiempo de la ley, en el tiempo de Moisés, recordemos de que lo que se cultivaba, en este caso la siembra, la cosecha, era un diezmo de toda esa cosecha. Se está dando ofrenda constante para el sustento de lo que era el sacerdocio. Hoy en día no hay un sacerdocio como había en el tiempo de la ley de Moisés, pero hay ministros, en este caso pastores, de que son los que son la cabeza de estos ministerios. Y muchos cuestionan de que todo el dinero, toda la ofrenda de que la iglesia adquiere pasa a posesión del pastor. Y no es la realidad. La realidad es de que hay un grupo administrativo que administra todo lo que entra a cada iglesia. Y con este dinero, con esta ofrenda que entró, entonces es utilizada para el sustento completo de lo que es la iglesia en este caso. Pero en este tiempo vemos de que las personas de que se les pidió fueron personas que tenían un corazón generoso. La pregunta es la siguiente. eh, Hoy en día las personas dan a Dios o ofrendan o diezman en algunos casos a Dios por obligación o por generosidad. Es una pregunta bastante em, profunda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros damos a Dios por obligación. Nos sentimos obligados a darlo por X o Y motivo. No a detalles sobre las circunstancias por las cuales nosotros ofrendamos o diezmamos a Dios. Pero muchas personas se sienten obligadas a hacerlo porque al no hacerlo sienten eh, que una culpa por no hacerlo. Hay congregaciones, hay iglesias donde es forzado, es obligatorio diezmar y ofrendar. El que no lo hace se abstiene a tener ciertos privilegios de la iglesia por no ofrendar o no diezmar. La realidad es de que el diezmo y la ofrenda, más allá de ser una promesa, más allá de ser un mandato de parte de Dios al pueblo de Israel, debemos de dar a Dios por generosidad.
debemos dar a Dios porque somos complacidos con Dios, por lo que Él nos ha dado, con la bendición que Él nos ha dado, y no por una obligación forzada al hacerlo. Porque al ser forzados, al ser literalmente obligados a ofrendar, a diezmar, esto no se vuelve en algo que sale del corazón. Vamos a cambiar un poco el tema. ¿Qué hubiera pasado si Moisés le ordena al pueblo de Israel que ofrendaran, que dieran ofrenda para la edificación del tabernáculo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántas personas creen que se hubieran atrevido a dar? ¿O qué forma hubieran dado? Pues dice la palabra, y voy a saltarme el texto, dice la palabra de que llegó un momento donde los que estaban edificando el tabernáculo dijeron a Moisés: ya diles al pueblo que ya no traigan más ofrenda. ¿Por qué? Porque tenemos más que suficiente de la que ya trajeron. Entonces vemos de que cuando tú tratas de persuadir a las personas que den a Dios, que den a la iglesia por agradecimiento, más allá por una obligación, vemos que la actitud va a cambiar rotundamente. Y este es el problema. Hay una mala fama que se le ha dado a la iglesia cristiana evangélica en este tiempo, donde son personas timadoras, son personas vividoras de que abusan de la fe de las personas. Y no voy a comentar sobre ello. Sí, hay un buen grupo de iglesias, un buen grupo de grupos de que se aprovechan de la fe, pero hay otros de que inclusive lo poco que tienen se lo quitan de la mano para dárselo a alguien más. Entonces, el análisis de todo esto es de que Dios levanta una ofrenda. Dios llama al pueblo a que ofrende. ¿Para qué? Para la edificación del tabernáculo. Y dice la palabra de que pidió oro, plata, bronce, púrpura, todos los materiales que iban a ser utilizados en el altar. Pero dice la palabra que todo esto fue dado por personas de corazón generoso. Y la pregunta es esto. Todos conocemos la historia. Todos conocemos cómo comenzó, cómo terminó, cuál fue el resultado de todo esto. Pero la pregunta es esta: ¿cómo aplicamos esto el día de hoy? ¿Cuál es tu actitud al dar? ¿Estás dando con una actitud correcta a Dios? ¿O tienes la mentalidad de decir: yo no voy a dar nada a Dios? ¿Por qué? Porque es lo que voy a dar el pastor o el líder, o se lo va a agarrar para ellos. Es algo que voy a decir al final. Al final del tiempo, cada quien va a dar cuentas de sus acciones. Así que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como personas comprometidas con la obra del Señor, vamos a ofrendar, vamos a diezmar por agradecimiento. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor. Lo que hagan o dejen de hacer con esa ofrenda y ese diezmo es asunto de la persona que lo hace. Así que este es el pequeño análisis que lo va a hacer, más allá de un análisis, como una pequeña reflexión, la verdad que salió. Así que Dios les bendiga. Espero en el Señor que ha sido de bendición el tema del día de hoy. Te invito a que lo compartas, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho aún, y les veo el próximo fin de semana con un tema en el que les bendiga, Dios les guarde y nos vemos hasta la próxima.